En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia. Bienvenidos a Frecuencia Legislativa. Hoy desafortunadamente tenemos que iniciar nuestro programa de una forma que no nos gustaría iniciarla, y es lamentando la partida de representante por las curules de paz Diógenes Quintero. Así es, Luis Miguel, y es que el representante Diógenes Quintero perdió la vida en un accidente aéreo que se presentó en el departamento del norte de Santander, a la altura del municipio de Playa de Belén, el pasado miércoles, donde lamentablemente también perdieron la vida 14 personas más. Desde la Cámara de Representantes lamentamos lo que sucedió en este trágico accidente y enviamos un abrazo de solidaridad a la familia del representante Diógenes Quintero y de las demás personas que fallecieron en este accidente. Las tierras norte santandereanas lo vieron nacer y en ellas mismas se despidió. Diógenes Quintero Amaya fue un abanderado del cambio en el Catatumbo y de la reivindicación de las comunidades más golpeadas por décadas de conflicto armado en Colombia. Se tituló como abogado en la Universidad Libre de Cúcuta y se especializó en Derecho Administrativo, formación que le permitió acercarse con conocimiento técnico a las problemáticas de su región y del país. El servicio público, su pasión. Fue personero municipal de su natal Acarí, defensor del pueblo en Ocaña, y allí trabajó incansablemente en la defensa de los derechos de las víctimas y de las comunidades rurales. En 2022 dio el salto al Congreso y con cerca de 5.700 votos alcanzó una de las curules de paz del Catatumbo. Hoy tenemos diferentes situaciones en el país, desde la violencia cruda que estamos viviendo en los territorios, como la polarización política también que nos afecta y que ahonda más esas heridas que ha dejado la violencia. Desde la Cámara impulsó la reforma agraria, el desarrollo rural integral, la defensa de la vida campesina y el cumplimiento del acuerdo de paz. Sus colegas lo describen como un líder comprometido con la paz, la justicia y su gente, y quien luchó hasta el final por una Colombia reconciliada. Hoy su ausencia se siente en los territorios que defendió y en un proceso de paz que todavía necesita voces como la suya. Sin duda alguna, el representante Diógenes Quintero dejó un legado con proyectos de ley enfocados a las víctimas del conflicto armado y a la construcción de paz. Su voz fuerte para defender cada uno de esos intereses del Catatumbo retumbará en cada uno de los rincones del Congreso de la República. Robert Yesurún, periodista de la Cámara de Representantes, es el encargado de contarnos cuáles son esos proyectos bandera que deja como legado el representante Diógenes Quintero. Veamos. La paz, la economía, el territorio. Estas fueron las preocupaciones principales del representante Diógenes Quintero Amaya durante su trayectoria en el Congreso, que fueron pilares de su trabajo legislativo. Entre sus proyectos de ley destacan dos que se relacionan con la paz nacional: la extensión de los municipios PEDET y la jurisdicción agraria. Los PEDET son tan buenos que los municipios que no son PEDET quieren serlo, ¿sí? Y por eso pensamos que este es un instrumento, un mecanismo valiosísimo que tenemos que prorrogar. Y por otro lado, que se enriqueció de alguna manera el mecanismo fortaleciendo los municipios PEDET, haciendo un análisis y una evaluación de cómo ha sido la implementación de los PEDET hasta ahora y cómo poder buscar la oportunidad de que más municipios que hoy no son PEDET en un futuro puedan serlo. El representante también movilizó importantes debates de control político. En la Comisión Primera, por ejemplo, el representante cuestionó al gobierno sobre la eficacia de la paz total. Yo quiero hacer una reflexión sobre los apellidos que le ponemos a la paz. Y quisiera decir que algunos quisieran una paz conveniente, una paz que le convenga a cada uno y no una paz que le convenga al país. Y por eso veo con tristeza los sesgos y veo con tristeza las posiciones tan personalísimas desde la comodidad que cada uno puede tener de no sentir el conflicto. Diógenes Quintero Amaya, abogado e hijo del Catatumbo, deja al país un gran legado de ley y lucha por la defensa de la paz y el territorio.
La partida del representante Diógenes Quintero dejó un vacío en todos los que pudimos conocer de cerca su trabajo. Por eso sus compañeros de trabajo, los congresistas, envían unas palabras de aliento para su familia y también para los demás familiares de las personas que vivieron en este accidente. Veamos. 2 tripulantes y 13 pasajeros fueron las víctimas fatales del accidente aéreo confirmado por la Aeronáutica Civil, dentro de los que se encontraba el representante de la Cámara Diógenes Quintero y su asistente Natalia Acosta. La aerolínea Satena informó que la avioneta despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana del miércoles 28 de enero y el último contacto se dio 8 minutos después. Los restos de la aeronave se encontraron en zona montañosa del municipio La Playa de Belén, norte de Santander. Hemos dispuesto todos nuestros recursos para la atención a las familias afectadas y estamos colaborando de manera plena y transparente con las autoridades para esclarecer lo sucedido. Por parte del Gobierno Nacional, el ministro del Interior fue uno de los primeros funcionarios en expresar sus condolencias. A la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iban en el avión de Satena, que hoy cayó con el desfortunio de que todas las personas que iban en ese avión fallecieron. De verdad que lamentamos ese hecho y las condiciones que se dio. Diógenes Quintero Amaya era actual representante a la Cámara por las curules de Paz y adelantaba campaña para aspirar a una curul por norte de Santander en el partido de la U. Tras el anuncio del fatal acontecimiento, varios de los colegas del congresista en la Cámara Baja también expresaron su profundo pesar. Quiero dar mi sentido pésame a los familiares de las víctimas hoy en el accidente entre Cúcuta y Ocaña. En especial a los familiares amigos de Diógenes Quintero, mi amigo, mi compañero de cámara, un hombre querido, simpático, con el que siempre pude llegar a muchos acuerdos para sacar muchos proyectos para el país. Y son de esas noticias que tú no esperas recibir, que son absolutamente inesperadas y que uno le da como un vacío, como que es un choque con la realidad, como que uno cree que tiene el día comprado, nos levantamos, hacemos campaña. El presidente de la Cámara, Julián López Tenorio, envió un mensaje a través de su cuenta de X. Mis más sinceras condolencias a la familia del honorable representante y mi amigo Diógenes Quintero. Lamentamos profundamente su partida. Dios dé consuelo a sus seres queridos, allegados y equipo de trabajo. Descansa en paz, colega. Síguenos en nuestras redes sociales como Cámara Colombia. Bueno, Luis Miguel, y tenemos que continuar lamentablemente con la información. Y esta semana entre Colombia y Ecuador, la situación entre Colombia y Ecuador fue tema de conversación debido a las alzas de los aranceles de manera recíproca, Luis Miguel. Así es, Carmen, y es que según el gobierno del Ecuador basa estas medidas que acaba de tomar arancelarias por la falta de cooperación del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia en esta zona limítrofe del país. Las primeras medidas tomadas por el gobierno del Ecuador son el 30% de aranceles a varios productos importados desde Colombia y el alza del 900% en la tarifa de transporte del petróleo. La canciller Rosa Villavicencio, en medio de una rueda de prensa, anunció lo siguiente. Colombia continuará llamando al diálogo y al buen entendimiento, como ha sido costumbre de este gobierno. Esperamos lograr un diálogo franco, sincero, constructivo con nuestros homólogos del Ecuador esta misma semana, con el fin de evitar la implementación de aranceles con carácter unilateral. Luis Miguel, y es que ante esta situación la respuesta del gobierno colombiano es aumentar en un 30% los aranceles a productos importados desde el vecino país y la suspensión de la venta de energía eléctrica. Además, manifestó su compromiso en cuanto a la seguridad en diferentes zonas del país. Representantes de diferentes sectores se pronunciaron ante esta situación, entre ellos el representante de la Cámara, John Jairo Berrío, él es del departamento de Antioquia por el Centro Democrático. Veamos. Miles de familias están siendo afectadas por la discusión económica con Ecuador, sobre todo en el sur del país, donde tanto han respaldado al petrismo. El representante por la circunscripción indígena, Norman Bañol, también se refirió al tema. Creemos que los aranceles encarecen la vida de los ciudadanos, tanto ecuatorianos como colombianos. Es por eso que llamamos la atención para que los presidentes Noboa y el presidente Petro
puedan tener una discusión y un diálogo. Carmen, y desde el departamento de Nariño también se han pronunciado varias voces haciendo un llamado sobre todo a que se lleve todo este tema a la diplomacia y que se pare con este tema de esta guerra comercial de aranceles, porque según ellos los más perjudicados van a ser todos los comerciantes de esta zona limítrofe del país. A propósito de esto, el representante conservador Juan Daniel Peñuela se pronunció al respecto. La respuesta no puede ser quién pone más impuestos, más cargas arancelarias. La respuesta debe ser dejar de lado esas peleas que desde lo comercial y desde lo social nos van a costar mucho y buscar que exista entendimiento para que las obligaciones que cada país tiene que cumplir en materia de seguridad y de control fronterizo se cumplan. En el 2025, Colombia y Ecuador marcaron más de 2.400 millones de dólares en intercambio comercial. Por eso, la importancia de que por medio de la diplomacia y el diálogo se lleguen a acuerdos que permitan mantener el camino comercial entre ambos países. Porque cada historia importa y cada voz suma. Todas cuentan. Eso es, Mujeres con todas las de la ley. Bueno, Carmen, y vamos con temas de mujeres. Pues mira, resulta contar acá textualmente que un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, reveló que en el 2025 se produjo más trabajo para las mujeres. Eso es una noticia muy buena para ustedes, las mujeres en el país, en un país donde generalmente el trabajo para mujeres se ve un poco precarizado. Emi Acevedo nos cuenta los proyectos que desde el Congreso de la República, desde la Cámara de Representantes, se trabajan para ayudar a las mujeres en este tema laboral. Cotizar marca la diferencia. ¿En su trabajo usted cotiza pensión? No. Sí. Sí, señora. No, señora. ¿Por qué? Porque no dan las facilidades, no dan como la facilidad en una. Como somos independientes, pues no lo hace. Según ANIF, entre septiembre y noviembre del 2025, la informalidad femenina bajó un punto, de 53,4% a 52,3%. ¿Qué pasó? El aumento se dio sobre todo en trabajos ligados al Estado y a la educación, 69,000 nuevos puestos en entidades públicas y 52,000 en el sector educativo. La representante Marta Alfonso ve positivo el resultado. Se ha demostrado que las mujeres que tienen ingresos mucho más estables son mujeres que invierten en educación de sus hijos, que mejoran las condiciones de vida de su familia, y esto significa mayor movilidad social, mejoramiento de condiciones hacia el futuro. El empujón que se concentró en sectores del Estado deja abierta la pregunta por el empleo privado, y aunque hubo un hito cuando en septiembre del 2025 el desempleo femenino bajó a un solo dígito, el panorama del trimestre de septiembre-noviembre sigue mostrando el tamaño del reto: 55,4% de informalidad total y 9,9% de desempleo en mujeres. Para mejorar la situación, desde la Cámara se están estudiando varias iniciativas. También hemos venido trabajando en un proyecto de ley de nuestra autoría que se llama Empleo Joven y que pretende reforzar condiciones de inclusión laboral para jóvenes desempleados que principalmente son mujeres. Estamos trabajando también en temas de asociatividad campesina. Hemos venido trabajando con muchas asociaciones de mujeres que transforman alimentos de plátano, de aromáticas, de café, de cacao, entre otros. La tendencia es buena, pero la meta es mucho más ambiciosa: que más mujeres no solo encuentren trabajo, sino que lo conserven con cotización, estabilidad y seguridad social. Bueno, estamos en época electoral y Luis Miguel, yo le quiero hacer una consulta. ¿Usted qué opinaría si se obliga a los candidatos a asistir a los debates? Me parecería que sería lo más justo, ¿no? Porque realmente los votantes tenemos derecho a saber qué propone cada persona, ¿no? Así es, precisamente para elegir al próximo presidente de Colombia, avanza en el Congreso de la República una iniciativa que busca que la asistencia a esos debates nacionales sea de carácter obligatorio. César Vecino es el encargado de contarnos de qué se trata. Que quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño y también a ser gobernadores y alcaldes tengan que asistir a al menos un debate público durante su campaña, donde únicamente presenten sus programas de gobierno, o sea, sus propuestas. Tú tienes una serie de candidatos, normalmente te quedas con lo que muestran algunas entrevistas, el afiche de la campaña, la valla, la plata, la fiesta, y no conoces el programa. Es parte de nuestro deber defenderle el derecho de las y los electores a conocer los programas de gobierno. El proyecto de ley ya superó su primer debate
y tuvo un apoyo general. Sin embargo, sobre las sanciones para quienes no vayan a los debates, sí hay desacuerdos. Es decirle, usted no puede volver a hablar en medios de comunicación. Eso no puede ser una sanción. Eso es exagerado, lesivo. Y lo segundo, quitarle a usted el 25% de la financiación pública de una campaña tampoco es una consecuencia proporcional al incumplimiento de la inasistencia a un debate. En las calles aprueban la propuesta del Congreso. La democracia se trata de que todos entendamos que multiculturalmente y multiintelectualmente los demás pueden aspirar, pero con ideas, con debates y donde el público y la gente que va a elegir lo conozca. Pues necesario, porque sin propuestas, ¿por qué va uno a votar? ¿Qué capacidades tienen intelectuales? Asistencia obligatoria a debates públicos. Aún le restan 3 debates más para ser ley de la República. Carmen, ¿tú usas usualmente el sistema de transporte Transmilenio? Eventualmente. Tú lo usas eventualmente, pero hay muchos colombianos que a diario sí lo tienen que usar para trasladarse a sus universidades o sitios de trabajo. Y desde hace una semana ya empezó a regir la nueva tarifa de Transmilenio que quedó en 3.550 pesos. Así es, Luis Miguel, y como tú lo dices, ese aumento ha generado todo tipo de opiniones porque desde la Alcaldía Mayor de Bogotá hace referencia a que debido al aumento del salario mínimo en 23%, también se incrementaron los costos operativos en el Transmilenio. Estuvimos presentes en las redes sociales donde se generan todo tipo de opiniones y hay 2 opiniones que queremos escuchar el día de hoy. Es de la representante Carolina Arbeláez y María Fernanda Carrascal. Escuchemos lo que dijeron. La tarifa técnica real de Transmilenio está cerca de los 6.000 pesos. Es decir que el distrito subsidia casi el 45% de cada viaje. El combustible no se paga solo. Los 35.000 trabajadores del sistema que ganan el salario mínimo tampoco. Y fue precisamente este gobierno el que subió el diésel, la gasolina y el salario mínimo de forma desproporcionada. Un perjuicio para los más vulnerables mientras se protege un negocio rentista y opaco para los operadores privados, que siguen llenándose los bolsillos a costa de los bogotanos y de las bogotanas. Bueno, Carmen, y en Frecuencia Legislativa la opinión de las personas también cuenta. Por eso estuvimos en las calles hablando con ellos, que son al fin y al cabo los que terminan pagando estas tarifas de Transmilenio. Hablamos precisamente con Daniel Felipe García y Beatriz Elena López, que esto nos dijeron. Pero también es que el servicio es bastante simple, o sea, simplemente cumple con una característica de un transporte público, no tampoco cumple con las necesidades muchas de las veces de sus pasajeros. Es un servicio también bastante inseguro, entonces como que sí entiendo que haya un conflicto por parte de la gente que quiera pensar sobre ese aumento, pero yo creo que no es lo único que hay que fijarse. Pues a mí me parece que va todo de acuerdo con el incremento de la canasta familiar. Al subir el mínimo, lógico que tiene que subir todo, transporte. Así es, Luis Miguel, y hay que decir que el incremento del transporte público no solamente se vio en Bogotá, sino también afectó a diferentes ciudades como por ejemplo Medellín, en donde el pasaje del metro para viajero frecuente quedó en 3.820 y para personas eventuales como yo, quedó en 4.400. En Frecuencia Legislativa, todas las voces cuentan. Bueno, Luis Miguel, ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Usted estuvo en el concierto el pasado fin de semana en Medellín de Bad Bunny? Quería ir, no conseguí boleta, pero al fin y al cabo también el tema de alojamiento estuvo bastante complicado, entonces no fue posible. Así es, y es que así como te pasó a ti, también le pasó a cientos de turistas que viajaron a Medellín para disfrutar de ese concierto, y es que el boom turístico que llevó ese concierto de Bad Bunny también se vio reflejado en los altos costos de alojamiento. Por eso la Cámara de Representantes avanza una iniciativa que busca regular las estancias cortas en estas que brindan estas plataformas digitales. Liz Osorio es la encargada de contarnos qué iniciativas y qué reglas traerían ese proyecto de ley. Bueno, Carmen, vamos a pasar a un tema que le interesa mucho a todos los colombianos, nos interesa a todos los colombianos. ¿A ti qué tan caro o qué tan barato te llega la factura de Irás? Bastante costosa. Bastante costosa. Pues imagínate que paradójicamente en las zonas productoras de este servicio de gas llega más costoso incluso que en ciudades capitales del país. Por eso se busca mediante un proyecto de ley regular estas tarifas. Pero todo esto nos lo va a contar nuestra querida compañera Zulma Pulido en esta sección que se llama Explicando la Ley. El Congreso de la República ha iniciado una iniciativa legislativa para reducir el costo del gas domiciliario en zonas productoras del país.
Este proyecto, aprobado en su primer debate, responde a las demandas de las comunidades en Casanare, Córdoba, La Guajira y Bolívar, quienes piden la eliminación de los costos de transporte del gas, argumentando que es injusto asumir estos cargos cuando el recurso se extrae en sus territorios. Los incrementos en las tarifas han sido notables, según el análisis de FEDesarrollo. Bogotá hasta el 36%, Cundinamarca y Boyacá un 32%, Oriente un 20%, Suroriente un 22% y Cesar un 11%. La apuesta se discutirá en la plenaria del próximo semestre y tiene el respaldo de muchos congresistas, lo que sugiere un avance sin mayores obstáculos y así beneficiar a los colombianos. Los acompañó Zulma Pulido en Explicando la Ley y no olvides sintonizarnos en el canal del Congreso y Radio Nacional de Colombia todos los sábados a partir de las 6:30 AM. Agradecemos a todo nuestro equipo de trabajo, tanto técnico como periodístico, que está encabezado por la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Sandra Sánchez, y de paso los invitamos a todos ustedes para que si se perdieron algún detalle de este programa o de alguno de los anteriores, lo puedan revivir a través de la página de la Cámara de Representantes, www.cámara.gov.co, o también a través de nuestro Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa. Hasta pronto. Chao, chao. En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar, porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa, más cerca de nuestras comunidades, más cerca de Colombia.